Buenos días. Qué alegría es estar en la casa del Señor en su día, celebrando que Él vive, celebrando que es nuestro buen pastor. Amén. Pues ya llevamos si no me equivoco, es el tercer domingo en el que hemos hablado acerca de esta temática que está alrededor de toda la Biblia. Más de 100 veces en diferentes partes de la Biblia se trata acerca de Jesús, de Dios como el buen pastor, de Dios como nuestro pastor, como el pastor del pueblo de Dios, y nosotros somos sus ovejas. Si es que esta es la primera vez que estás aquí y estás escuchando de este tema, te animo a que leas el Salmo 23, y de hecho, si es que puedes memorizarlo, son solamente 6 versículos, te va a ayudar mucho para entender. Esa es como la base de toda esta enseñanza, el Salmo 23. Y vas a ver cómo en diferentes partes de los pasajes que vamos a seguir hablando, están todos estos elementos que ya encontramos en el Salmo 23. En el Salmo 23, inspirado por el Espíritu de Dios, el rey David compone ese hermoso poema, ese hermoso canto, ese hermoso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces ahí los siguientes profetas, inspirados por el Espíritu Santo, empiezan a hablar de estos temas. Hay pasajes grandes, porciones grandes en Jeremías, en Ezequiel y en Zacarías y en Isaías. Hoy día vamos a ver algunas, al final vamos a ver algo de Isaías también, de cómo Dios habla acerca del buen pastor. Y es maravilloso ver cómo se mencionan diferentes partes. Ahora, la semana pasada vimos, se introdujo un elemento que está únicamente mostrado en el libro de Ezequiel, capítulo 34, que es las malas ovejas, las ovejas que no dejan comer al resto. Así que no mire a la hermana, a la persona de al lado, solamente usted mire acá adelante, ¿ya? Para que no se sienta incómodo. Entonces, está y es cuando tú piensas, por solamente darte una reflexión en cuanto a ese mensaje, cuando tú piensas a veces, quizá un poco del dolor que a veces causa el vivir en comunidad, a veces hay abuso de poder, abuso de una mala doctrina, una mala enseñanza. Si tú pasaste o has pasado por alguna de esas experiencias, aquí en ese pasaje de Ezequiel 34 hay esperanza. Hay esperanza porque Dios, el buen pastor, Dios, el pastor de Israel, el pastor de su pueblo, está pendiente de sus ovejas, está pendiente. Si tú has creído y recibido al Señor como tu Salvador y Señor de tu vida, tú sabes que ese pasaje te asegura que Dios está pendiente de eso y va a ir en contra principalmente de los pastores, de los malos pastores. Luego habla de las malas ovejas y después nos da esperanza. Dice a las ovejas que realmente son de su pueblo y las anima, las alienta y les da alimento. Y también, y ese ataque principal es a nosotros los pastores, a no abusar del rebaño, a no servirnos del rebaño. Y está en esa figura tan interesante, ¿no? De que se comen la grosura, se comen la carne de la oveja, se sirven de la lana, pero no apacientan a las ovejas. Y eso es un mensaje que para nosotros, al pastor Rodrigo y a mí, y a los que somos líderes acá, nos pone como muy, muy en cuidado de que la actitud de nuestro corazón siempre debe ser de servir. Así como Jesucristo les decía a sus discípulos: yo vine a servir y no a ser servido. Amén. Muy bien, entonces hoy nos vamos al Nuevo Testamento. Ya salimos del Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Entonces allí vamos a leer los primeros 2 versículos para empezar. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús, versículo 1 de Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Mira, cuando alguien
te sigue, si es que alguna vez tú piensas aquí, ves a la iglesia, ves a alguien que no se ve como que es como que primera vez que viene a la iglesia, quizá por su vestimenta, o quizá huele un poquito diferente a ti, o quizá se ve diferente a ti, o se viste diferente a ti, que tú ya llevas años en la iglesia, pues alégrate porque esa persona ha llegado a los pies del Señor. Una vez recuerdo haberle contado a un amigo, le digo, hermano, mi iglesia es así, como que yo le estaba contando mis penas, ¿no? De cuán imperfecta era mi iglesia, de cuánta gente tenía y cómo la situación difícil que pasaba, no tenían, todos eran pobres, la mayoría no tenía trabajo, no tenían licencia de conducir, era una iglesia muy difícil y abundaba, había desobediencia, había pecado y muchas otras cosas más. Y entonces mi amigo me recuerda y me dice por teléfono, me dice, era afroamericano, él me dice, sounds like the kind of people Jesus would hang around. Es como, me dice, suena como la gente con la que se juntaba Jesús. Tú estás quejándote que vienen los pecadores a tu iglesia, te estás quejando de que tu gente no tiene plata, no tiene esto, no tiene lo otro, están aquí, acá. Pues con esa gente se juntaba el Señor Jesús. Y solito me bajó el corazón, ¿no? Me dijo, pues, y cambió la postura de mi corazón de estarme quejando a estar feliz, a estar alegre y a recibir con amor a la gente que estaba llegando a la iglesia. Amén. Qué maravilla eso, ¿verdad? Y esa es la gente con la que se juntaba Jesús. Por eso no tenemos vergüenza de invitarles a comer, de comer juntos, de estar aquí el próximo domingo comiendo juntos. Porque a eso ese era el estilo de vida de Jesús. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo de comer juntos, de compartir la mesa juntos, de visitarnos en nuestros hogares, de pasar tiempo juntos, no solamente con el objetivo de pasarla bien y de hacer una fiesta, sino de compartir entre hermanos en la fe. Esto era lo que hacía el Señor Jesús. Tanto así que los escribas, dicen los fariseos, murmuraban y los escribas diciendo, estos a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Saben? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué le acusan a Jesús? Este grupo de los escribas es muy posible que sean algunos de los esenios. Hay diferentes posturas en cuanto a esto. Pero estas personas eran personas que habían vuelto del exilio de Babilonia y querían obedecer a Dios. Y se daban cuenta de que la razón por la cual Dios había permitido el exilio del pueblo de Israel hacia Babilonia era por la desobediencia, por el pecado. Entonces dijeron, ¿cuál es la solución? Es ir y vamos a obedecer todo y hasta la última letra de lo que Dios nos pide. Y su enfoque, ¿dónde estuvo? En obedecer y que no les falte ni una sola cosa, que cuando Dios les ve y dice, qué bien, están perfectos, van a permanecer por mucho tiempo y ya no van a ser exiliados nunca más. Pero el problema de eso es que solamente modifica la conducta. ¿Sí me explico? Pon mucha atención a esto, que esto es clave. Solamente modifica la parte externa. Si tú te dispones a caminar la vida cristiana enfocándote únicamente en tu conducta, ciertamente vas a fallar. Vas a verte muy bien con el resto, pero en tu casa, en tus relaciones, en tu intimidad, va a haber desobediencia. Y Dios desde arriba no va a ver todo. Pero es muy diferente cuando tú te enfocas en tu corazón y te enfocas en esa relación rota. Porque ahí está la raíz de todo. La raíz de por qué uno se aleja de Dios, desobedece, se aparta, es porque el corazón está apartado y hay una relación que se ha roto. Y esto es lo que pasaba con los fariseos, con los escribas y esta gente que era muy cuidadosa de guardar la ley de Dios. Se enfocaban en la ley de Dios, pero no se enfocaban en su relación de amor, de intimidad con Dios. Estaban enfocados en la ley del buen pastor, pero no en el pastor. ¿Ven la diferencia? Entonces, por eso es que estos escribas, una de las leyes que ellos se enfocaban era de que eran las leyes alimenticias, leyes de sanidad, diferentes leyes
cosa que si es que se les ponía a ellos de cerca con la gente que no era del pueblo de Dios, se decían: voy a romper esas leyes, voy a quebrantar esas leyes. Y para mantener la pureza de lo que esas leyes les pedían, ni siquiera querían juntarse con personas que no eran de su mismo club religioso. Entonces, cuando ven a Jesús y dicen: este es un maestro, es un tremendo maestro, es uno de los que están surgiendo, pero qué raro, se junta con publicanos, con pecadores, con gente, hasta con prostitutas, con gente que se acercan a él. Y esta es una de las únicas lugares en la Biblia, donde quizá en el ministerio de Jesús, donde vemos que no solamente se acercan a Jesús, sino que ¿qué hace Jesús? Mira lo que dice al final, la segunda línea del versículo 2. Dice que recibe, ¿a quién? Los recibe y come con ellos. Recibe y con ellos come, los recibe. Posiblemente piensa en esto, en que Jesús necesitaba un lugar de dormir, un lugar donde pasar con sus discípulos. Puede haber tenido un lugar, o puede haber sido la casa de alguna persona donde él que ayudaba en su ministerio, pero él recibía a los pecadores y obviamente les daba de comer. Comía con ellos. Y ellos venían esto como una gran falta y decían: qué terrible, cómo aparentemente nuevo maestro que está surgiendo y tiene gran cantidad de seguidores, ¿cómo puede ser que él se junte con esta gente? ¿No se da cuenta que se está contaminando? Ahora, a esta acusación Jesús responde. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, nota lo que dice aquí. ¿Cuántas parábolas les refirió? Esta parábola. Y son estas 3 historias que, si tú ves en los siguientes, todo el capítulo 15, son 3 historias. Si tú ya has leído esto en las clases bíblicas, en tus comunidades bíblicas, has visto que son 3 historias. La parábola de la oveja perdida, o la historia de la oveja perdida. ¿Cuál es la siguiente? La moneda, y podemos ponerle de la buena mujer que busca la moneda. Y el tercero, del hijo pródigo. Entonces, que también otros han nombrado como la parábola de los 2 hijos perdidos, o la parábola del buen padre, la parábola de este padre pródigo que entrega y se esfuerza por rescatar a su hijo que está perdido. Entonces, esta respuesta son 3 historias, solamente vamos a poder ver una. Hay pequeñas variaciones en las siguientes historias, en las otras 2. Pero porque nuestra temática es del buen pastor, solamente vamos a ver la primera. Entonces dice allí, y empieza diciendo, y este es nuestro primer punto, es la imposibilidad de la misión. Y el título de nuestro sermón, si tú no has visto en tu boletín, es El buen pastor en esta misión imposible. En primer lugar, entonces, la imposibilidad de la misión. ¿Qué hombre de vosotros, versículo 4, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Como habíamos visto en el primer sermón en el Salmo 23, las ovejas tienen una peculiaridad en que son animales que no pueden sobrevivir por sí solos. Dios los puso en este mundo para depender de otros y son presa fácil. Y por eso es que el Salmo 23 empieza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué nada le faltará? Es muy importante porque está en el desierto, está en la desolación, en el valle, va a pasar por el valle de sombra de muerte, entre 2 montañas, donde hay aguas tranquilas, donde hay pastos verdes. Hay mucho peligro también en esos lugares porque hay depredadores. Pero el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesús, el buen pastor, siempre va a estar allí. Cuando una oveja se pierde, sin embargo, no puede volver sola, no sabe, la ovejita está ocupada comiendo algún pasto, está haciendo alguna cosa y no se da cuenta que el rebaño ya salió, no puso atención al canto del pastor.
Acuérdate que este es un pastor en Medio Oriente que no pastorea con un perro ovejero, sino que es un pastor que pastorea con su voz, con su canto, por eso es que Jesús, después en Juan 10, que va a ser nuestro mensaje de Viernes Santo y de Domingo de Resurrección, es que el buen pastor, Jesús dice, ellas conocen, yo las conozco y ellas conocen mi voz, me escuchan, me siguen, saben dónde estoy. Entonces, eso no era nada nuevo. Imagínate los pastores en Escocia o acá, pues eso no tiene, como que no hace mucho sentido, ¿verdad? No tiene mucho sentido al decir el Señor, ellas conocen mi voz, como que bueno, escuchan mi voz, pero no importa mucho. Pero estas ovejas están acostumbradas a escuchar la voz del pastor y estas ovejas necesitan, no pueden regresar al redil por sí solas. Estaban al merced de los animales que podían comérselas. Y entonces esta oveja necesita del pastor para poder reunirse con el rebaño. Esta oveja no puede volver sola. Y si por si acaso esta oveja está mojada porque se resbaló al estar tomando agua, su lana está pesada. Y es tan pesada que no puede volver y empieza a hacer bulla, empieza a hacer bulla. ¿Y quién aparte del pastor, si es que el pastor está lejos, quién aparte del pastor va a escuchar ese balido de la oveja? Los lobos, los leones. Y entonces, ¿quién es el único que puede rescatarle de la desolación, de la falta de alimento y de los lobos? ¿Quién es el único? El buen pastor. Dile a la persona de al lado: tú necesitas del buen pastor. Por favor, dile a la persona de al lado, dile: tú necesitas del buen pastor. Y la otra persona le responde: el buen pastor sabe lo que tú necesitas. Dile. Y ahora la última persona responde: y lo que no necesitas. Esa no nos gusta mucho, ¿no? Porque nosotros como ovejitas pensamos que sí sabemos exactamente lo que necesito, y por lo tanto estoy triste, estoy deprimido porque yo sé exactamente lo que necesito. Entonces estoy triste, estoy mal porque el Señor no me da lo que yo le pedí y Él no me entiende y estoy enojado y estoy triste y me siento mal. Pero te das cuenta que el pastor nada te faltará. Tú confías y crees en esa palabra. Sus patitas no funcionan más. Está triste, está acabada, no tiene esperanza y está a punto de ser devorada. Y entonces entra el buen pastor. Hay la imposibilidad de esta misión. Nadie más puede hacerlo sino solamente el buen pastor. ¿Qué puede hacer entonces? Segundo punto, la búsqueda y el rescate. Los pastores perdieron a las ovejas. Mira, ahora hay un detalle aquí que antes de estudiar este texto no lo había visto, y este autor que estoy siguiendo de nombre Kenneth Bailey, que trae mucho de todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes. Kenneth Bailey apunta y dice algo interesante aquí. Mira lo que dice el versículo 4. ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99? ¿Dónde? En el desierto. Ninguna está en el redil. ¿Te habías percatado de ese detalle? Ninguna oveja está en casa. Para el tiempo que llega Jesús al pueblo de Israel, ninguna oveja está en casa. Y esta es una acusación a ellos. Ustedes que son líderes, ustedes que saben, ustedes que conocen todas estas leyes y cosas de Dios, a ustedes se les han perdido las ovejas. Y esto es aquí, el elemento de los malos pastores es implícito de que están allí. Estas ovejas las deja en el desierto y se va a ver, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarle. La condición pecaminosa del ser humano se describe en la palabra de Dios. Se describe y dice cómo está escrito: no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Salmos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 14:2 al 3, no hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Isaías 64, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No hay nadie que naturalmente busque a Dios. Tú dices, pero si yo estoy buscando, ¿por qué me dice que no? Sí, estás buscando, pero es Dios quien te está llamando y te ha llamado para que le busques. ¿Sí me explico? Por eso es que hay una imposibilidad, y quiero adelantarme a leer algo aquí, como acerca del arrepentimiento. Y solamente voy a leer un versículo cuando dice que el arrepentimiento o la búsqueda de Dios, cuando estamos buscando de Dios, es porque Dios nos está llamando. Hechos 5:31, cuando se está dando, es la nueva iglesia, es la iglesia de Cristo, después del Pentecostés, dice aquí, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Es Dios. Dios es el que concede el arrepentimiento. Tú no te arrepientes solito, nosotros no nos arrepentimos solitos. Es el Espíritu de Dios que nos ha llamado. El hombre no puede cambiarse a sí mismo. Esta ovejita no puede ir corriendo buscando al pastor. No tiene, es imposible para ella. Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. ¿Puede alguien cambiar a sí mismo? Romanos 8:7-8, los designios de la carne son enemistad contra Dios, no pueden agradar a Dios. Hay un pasaje en Corintios donde se dice que el hombre natural no quiere ni puede someterse a la ley de Dios. Acuérdate lo que decíamos al principio, pero aquí se añade un aspecto muy interesante que involucra al corazón, que era lo que los escribas y fariseos no estaban. Ellos decían, podemos. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, ni quieres, ni puedes, pero tampoco no quieres. ¿Te das cuenta? Entonces el hombre pecador, el hombre natural, antes que nazca de nuevo, no quiere ni puede. Y entonces viene el buen pastor al rescate, paga entonces el precio. ¿Y cuál es el precio que paga? Dice que va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, versículo 5, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Saben? El poner la oveja sobre sus hombros es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Yo solamente a veces, los que tienen hijos pequeños se han puesto a los hijitos en los hombros. Los que ya han criado hijos se acuerdan con un dolorcito aquí en el cuello. Dicen, ay, qué duro que era hacer eso, ¿no? Imagínate con una oveja de 40, de 50 libras que está allí, 80 libras cargando en los hombros. Es la única manera de llevarla de vuelta al redil. Ahora mira, quiero que aquí Jesús hace algo fascinante, que es la redefinición o la clarificación de qué es el arrepentimiento para los religiosos de su tiempo. Normalmente muchos de nosotros hemos escuchado pensando que el arrepentimiento es que yo estaba yendo hacia el infierno y ahora me voy hacia el cielo y cambio de vuelta y ahí me recibe Jesús, me dice gracias, aquí estoy. Como un cambio de dirección, una metanoia, como es la palabra griega que se usa, y que simplemente es un cambio de dirección, que estoy yendo de un lado al otro. Pero aquí, acuérdate que el versículo 7 dice que os digo que así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué tiene que ver esta historia con el arrepentimiento? ¿En qué momento ves aquí a la ovejita arrepintiéndose? ¿En qué momento ves dónde está ese aspecto aquí? Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Para los rabinos del tiempo de Jesús, el arrepentimiento era un acto que tú hacías, que si hecho correctamente y con suficiente religiosidad y suficiente calidad de arrepentimiento, Dios decía, good show, buen trabajo, lo hiciste bien, finalmente te diste cuenta, y unas pocas lágrimas, una muestra de remordimiento, contabas tu novela y decías, sí, yo antes era así y ahora soy así, y entonces hablabas tu testimonio. Y si es que había suficiente remordimiento, entonces Dios te aceptaba.
Dependiendo de la calidad de arrepentimiento, entonces Dios podía expiar o limpiar tus pecados, de acuerdo a la calidad de tu arrepentimiento. Para limpiar tu pecado podías hacer 3 cosas en esos tiempos. Podrías confesar tu pecado, reparar lo que hiciste o demostrar con mucha sinceridad en portarte bien cumpliendo la ley. O sea, antes me porté mal, pero ahora miren, estoy perfecto. Alguien muéstreme algo que estoy haciendo mal. A Jerusalén puedes ir a ofrecer un sacrificio de expiación, puedes mostrar mucho remordimiento, hacer el trabajo de arrepentimiento, como se ha escuchado decir a veces, el trabajo, the work of repentance, el trabajo de la... O si no, y este es interesantísimo, es morir una muerte dolorosa. Si tú morías una muerte dolorosa, podías decir, el Señor limpie mi pecado porque estoy muriendo, no se acuerde de mis pecados, me perdone porque aquí estoy pagando por esta muerte dolorosa. Y esto tú lo encuentras, por eso es que nosotros, si tú ves en tu Biblia evangélica, en tu Biblia, la Biblia que de todos los cristianos a través de todos los tiempos, no tiene el libro de Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Judith, Baruch, no sé cuál es el otro. En Segunda de Macabeos se encuentra es una historia donde está una señora, una madre de, creo que tiene 4, 5 o 7 hijos o algo así, y a todos los tortura un rey malo que el nombre de Antíoco Epífanes. Y entonces ahí aparece esta frase, cuando están muriendo, los está torturando porque este rey los está obligando a renunciar a Dios de Israel y a comer cerdo y otras cosas más. Y entonces él, al estar sufriendo, dice que Dios así expíe mis pecados, así me limpie a través de esta muerte de tortura. Pero mira qué glorioso contraste. Al ver a Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué dice Jesús cuando está en la cruz del Calvario? No está orando por sus pecados, está orando por los pecados de otros. ¡Wow! Eso sí que es increíble. ¿Te das cuenta cuán maravilloso es Dios? Eso a mí me parece espectacular. Cómo Dios, y por eso es que Jesucristo es el sacrificio perfecto, era el único que no tenía pecado y podía limpiar nuestro pecado a través de su sacrificio. Y entonces el arrepentimiento ahora, vemos más bien, es como un darse cuenta de que estoy siendo llevado en una dirección opuesta. Estaba solo, perdido, clamando por ayuda, pero ahora estoy siendo llevado en los hombros del buen pastor y me estoy dando cuenta, wow, ¿qué estoy haciendo ahora? Mira, y por eso es que cuando en el Salmo 23, versículo 3, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3, confortará mi alma. Yo sé que esa palabra, ese versículo para muchos de ustedes es muy precioso y ay, qué lindo, confortará mi alma, me hace sentir bien, gracias Jesús. Yo sé, y aquí esta palabra es en hebreo quiere decir shuv, que quiere decir me devuelve, me retorna, me trae de vuelta al redil. En Spanglish me trae para atrás, ¿no? Eso es lo que eso significa. El Señor, He brings me back al redil, me trae de vuelta a Él. Eso es lo que significa, ese es el significado. Y en Isaías vas a ver mucho de esto, en el libro de Jeremías, traer de vuelta. El Señor es quien te restaura, el Señor es el que, en inglés es la frase que se usa, He restores my soul, pero es Él me trae de vuelta, me trae. Y ahora, en el hijo pródigo, en el exilio, y esto que es importante, en el exilio me trae de vuelta a mi tierra, pero ahora me trae de vuelta a Dios y repara mi relación rota con Dios. En el exilio estaban en una tierra extraña, ahora volvemos a Israel. En cambio, en nosotros, en la iglesia, yo estaba descarriado, yo estaba lejos de Dios, no era creyente y el Señor me trae de vuelta a Él. Por eso es que el hijo pródigo, y estamos hablando del arrepentimiento, el hijo pródigo cuando regresa a su casa, él se propone un discurso.
voy a ir a la casa de mi padre, y prepara todo un discurso y le voy a decir, voy a ser uno de los trabajadores, voy a pagarte todo lo que yo perdí y desperdicié, hazme como uno de tus trabajadores porque no soy digno de ser llamado tu hijo, de tener el anillo, de ser abrazado, de ser puesto y de participar de un banquete. Pero ahora el hijo acepta haber sido encontrado, acepta haber vuelto a casa, porque si no, el padre nunca hubiese lanzado tremendo banquete, ¿verdad? Porque él acepta, y entonces ahí él acepta el anillo, acepta la túnica y acepta la celebración. Ahora mira, hazte esta pregunta: ¿para quién es la celebración? ¿Es para la oveja perdida? Mira lo que dice la Biblia. Y cuando le encuentra, versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando la lleva en sus hombros, el gozoso es Dios, y el resto de nosotros nos unimos a esa celebración. No es como pensaba el hermano mayor del hijo pródigo: le has lanzado un banquete y a mí ni siquiera un cabrito me das para comerme. El banquete no era para celebrar el retorno del hijo pródigo. El banquete era para celebrar al padre que había encontrado a su hijo. Era para celebrar los esfuerzos de este buen pastor, de este pastor que ha ido a buscar a la oveja perdida. Es para darle gloria a Dios. La salvación trae gloria a Dios, no te trae gloria a ti. ¿Y quién recibe el gozo? Nosotros somos los que nos unimos al gozo del cielo. Es una perspectiva totalmente diferente. Y ahora, para enfatizar este tema de que el arrepentimiento es una obra santa, es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios. No es un trabajo que tú tienes que dárselo. Señor, me arrepentí muy bien, hice ayuno, hice penitencia, me fui de rodillas desde aquí hasta allá, hice esto, hice lo otro, te di una ofrenda, te di una siembra, te di esto, hice lo otro. No tiene nada que ver con eso. El arrepentimiento es una obra del Espíritu de Dios. Y si tú escuchas la voz de Dios, escuchas que Dios te está llamando, sientes en ti un deseo que está siendo avivado a despertar a las cosas espirituales, sientes esa maravilla: quiero más, quiero aprender de esto, quiero congregarme con mis hermanos, quiero participar de esa comida. No soy mexicano, pero igual voy a comer tacos picantes, no hay problema, igual me voy a enchilar. Entonces, sí, quiero participar de esto. Es el Espíritu de Dios que te está llamando. Y ahora mira, por eso es que Dios, y voy a leer nuevamente, es para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hechos 11:18. Cuando oyeron esto, callaron, glorificaron a Dios, de manera que también los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Cuando entran los gentiles a la iglesia, ¿quién es el que dio arrepentimiento? Dios es el que ha dado arrepentimiento. 2 Timoteo 2:25, Pablo hablando otra vez, hablándole a mi Timoteo, instruyendo con mansedumbre a los que se resisten, pero quizá Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Mira cómo es que tú debes predicar y cómo predicamos, y por eso predicamos. Quizá Dios. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Jonás? ¿Quién sabe? Dios no castigue, y eso era lo que decía el rey. Ahora, el gozo de la misión cumplida. El gozo de la misión cumplida. Y todas estas tres parábolas, estas tres historias, una sola parábola, tengo que yo recordarme eso. Toda esta parábola y las tres historias dentro de esta parábola, todas celebran. En todas hay gozo, en todas hay alegría. Y la alegría es no solamente de uno, sino de la comunidad, de todos. Y mira lo que dice aquí. ¿Por qué cuando dice aquí que los amigos, Jesús hace algo espectacular aquí al contar esta historia, cuando dice: y al llegar a casa, versículo 6, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando habla aquí de mis amigos y mis vecinos,
Esto de los amigos es muy interesante y esto nuevamente Kenneth Bailey, el crédito para él, es un hombre estudioso específicamente de estudiar estas cosas de Medio Oriente. Y él dice lo siguiente, que en los tiempos de Jesús había este grupo de gente que no se contaminaba, que vivía como lejos, que vivía por allá y se los llamaba los Haburim. Y esos grupos eran los Habura, ¿ya? Es arameo. ¿Y qué eran estos amigos? Estos eran los amigos limpios, los amigos entre nosotros, los limpios, los que no nos contaminamos, los que estamos haciendo todo el esfuerzo de cumplir la ley de Dios para que no nos pase nada malo. Entonces Jesús les dice, ¿quién de ustedes cuando pierde una oveja vaya y se reúne con su jaburim, con su junta, con la mancha, con la raza? Y dice, aquí estamos, vea, celebrando porque la ovejita que se había perdido. Y entonces le dice, ustedes tienen sus grupitos ahí, su gente, pero ustedes están todos preocupados porque yo me estoy juntando con los pecadores, estoy recibiendo y comiendo con ellos y dándoles la palabra del evangelio del reino, y ustedes están preocupados. Más bien su jaburim, su jabura, su grupo debería estar celebrando porque la ovejita se perdió. Si ustedes se alegran por una oveja, ¿cómo no se van a alegrar por un pecador? Gozaos. Ahora, hay algo que es fascinante acerca del gozo y la celebración. Somos a veces muy poco expresivos. Y siempre a los pastores, especialmente los pastores americanos, les he escuchado siempre decir esto, porque las congregaciones americanas son como bien así, ¿no? Gozo, joy of the Lord, ¿no? Entonces como que bien, the joy of the Lord. Entonces, pero cuando van al estadio a ver al fútbol, ahí sí, ¿no? Especialmente los varones. Entonces, el gozo es algo muy interesante. El gozo es algo que no siempre es compartido por los que no entienden. Los que no entienden lo que cuesta, lo que le costó al buen pastor, lo ven con amargura, lo ven como ridículo. Le dicen, mira, ahí está, ¿qué es? Mira cómo se alegra. ¿Se acuerdan? Mical, la esposa de David, se avergonzó porque cuando David danzaba y celebraba y era feliz trayendo el arca, viene la esposa, ay, qué vergüenza, mira cómo está ahí, qué ridículo. Ahí están los evangélicos con sus alabanzas, ¿no? Alegrándose. Queridos hermanos, el gozo es tu derecho, es tu prerrogativa, es para ti. La gloria, la celebración, el banquete es para celebrar al buen pastor, para celebrar a la buena mujer que encontró la moneda perdida, es para celebrar al Padre porque su hijo volvió. Y entonces ahora es tu prerrogativa. Y sucede que a los cristianos, a veces al ser humano, voy a decir al ser humano en general, nos cuesta mucho alegrarnos con los que se alegran. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran. A veces siento que es hasta más fácil llorar con los que lloran y sentir empatía, compasión con el que está sufriendo, pero no me alegro con el que le está yendo bien. ¿Qué hace Satanás y el mundo y mi carne cuando a mi vecino le va bien? Ay, vea, le salió los papeles. Ay, vea, eso pasó. Ay, yo, y esto, y no sé qué. ¿Por qué no me alegro con mi hermano? Porque le está yendo bien. ¿Por qué no me alegro con mi hermana? Y esto yo ahorita les lancé esa broma porque es muy común de nuestro pueblo. Pero queridos hermanos, es muy real. Yo he escuchado, contaba un pastor acerca de estos que había alguna vez formado un grupo pequeño, su esposa había formado un grupo de oración con otras hermanas que estaban pasando con problemas de fertilidad, que no podían tener hijos. Y entonces oraban, se juntaban, compartían de cómo estaban procesando eso, y de pronto ella oró que ella quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada nadie se alegró. Y como que se sintió rara en ese grupo y como que más bien con su pancita se fue para otro lado. ¿Me entiendes? Entonces, el gozo es cuando tú entiendes que hubo un precio muy alto por pagar por eso que se había perdido, que hubo mucho esfuerzo, que no se escatimaron esfuerzos. Ahí vas a entender el gozo del cielo. Y obviamente estos jaburín no entendían nada de estas cosas.
Y Dios quiera que a nosotros nos dé entendimiento. Esta celebración es nuestro derecho, este gozo es de nosotros. Mira qué hermoso aquí. Voy a concluir con el libro de Isaías. Y solamente escucha en tu oído lo que dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra. Esa palabra restaurar es shuv, es ese confortará del Salmo 23:3. Me trae de vuelta, restaurará la tierra para que heredes las asoladas. Para que digas a los presos: salid a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos, serán apacentados. Y en todas las alturas tendrán pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia. Los guiará y los conducirá en manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Griten de júbilo los cielos, y regocíjate tierra. Prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Pero Sión dijo: el Señor me ha olvidado, me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar al niño de su pecho sin compadecerse del niño de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, y en las palmas de mis manos te he grabado. Gózate, hermano, gózate en el Señor, que es tu derecho, es mi derecho. El Señor nos ha encontrado, el Señor ha pagado un precio muy alto, nos ha llevado en sus hombros, nos ha dado arrepentimiento, nos ha dado vida, nos ha dado a la alegría de haber sido encontrados. Si es que estas cosas no causan alegría a tu corazón, te invito en el nombre del Señor que hoy creas en el Señor Jesucristo como tu Señor. Te entregues, dile: Señor, estoy siendo rescatado de mi pecado. Estoy siendo restaurado, estoy siendo traído de vuelta a quien es mi dueño auténtico, mi buen pastor. Cree en el Señor Jesucristo. Y si esa ha sido tu decisión el día de hoy, me encantaría hablar contigo al final del servicio. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, Padre amoroso, te agradecemos porque tú eres nuestro buen pastor. Qué maravilla pensar, como dice tu libro en Isaías, que en tus manos nos tienes esculpidas. Padre, Señor, tú has pagado el precio, nos has restaurado, nos has traído de vuelta, Señor, y nos gozamos, nos alegramos, y ahora vamos a cantar para gloria de tu nombre y celebrar tu nombre, porque tú mereces toda la gloria por la salvación, porque nos has traído de vuelta al redil, porque nos has encontrado. El valor de la moneda no ha cambiado, ha sido encontrada y vale lo mismo. Asimismo, Señor, tú somos el hijo que estuvo alguna vez perdido y que ahora, Señor, estamos de vuelta y nos das la realeza, el estatus de realeza que alguna vez, Señor, tú tuviste para nosotros. Señor, te quiero pedir que si es que hay alguien aquí que todavía no ha sido traído de vuelta, que no ha sido retornado al redil, te quiero pedir que lo llames el día de hoy y que en su corazón pongas en él, le concedas arrepentimiento. Te ruego esto porque confiamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, y en su nombre dice la iglesia, amén.